Querida hermana, hermano amado, si hoy sientes que tu corazón está quebrantado, si sientes que ya no puedes más con la carga, si las lágrimas han sido tu pan de cada día, el Espíritu Santo me ha traído aquí, ahora mismo, para hablarte a ti. No es coincidencia que estés escuchando estas palabras. Él te conoce. Él ve tu dolor y quiere transformar tu sufrimiento en testimonio. No soy yo quien puede hacer algo por ti. Es Él quien está aquí, ahora mismo, tocando las fibras más profundas de tu ser. Cierra tus ojos por un momento y siente su presencia, porque Él nunca te ha dejado solo en este valle de sombras. Hay un tipo de sufrimiento que viene silencioso, que se instala en nuestras vidas casi sin que nos demos cuenta. Comienza como una pequeña semilla de duda, un pequeño susurro de desconfianza, y poco a poco va creciendo hasta convertirse en una fortaleza que parece indestructible. Es el sufrimiento de la desesperanza. Es ese dolor profundo que viene cuando has orado tanto, cuando has clamado tanto, y parece que el cielo está en silencio. ¿Te suena familiar, amada hermana? ¿Has pasado noches enteras de rodillas, con el rostro bañado en lágrimas, preguntándote si Dios realmente te escucha? ¿Has sentido ese vacío en el pecho que parece crecer cada día? Esa sensación de que quizás tus oraciones no están llegando al trono de la gracia. El Espíritu Santo está aquí ahora y quiere que sepas que ese sentimiento no es la verdad final sobre tu situación. La palabra nos dice en el Salmo 34, 18, «Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva y a los contritos de espíritu». No es una promesa vana, no es un versículo para colgar en la pared y olvidar. Es la verdad viva que sostiene el universo mismo. Recuerdo a una mujer que vino a uno de nuestros servicios hace años. Su rostro llevaba las marcas inconfundibles de quien ha llorado sin consuelo durante demasiado tiempo. Se sentó en la última fila, como queriendo esconderse, como si sintiera que no merecía estar allí. Durante la adoración, apenas movía los labios. Sus manos estaban tensas, aferradas a una pequeña Biblia gastada por el uso. El Espíritu Santo me mostró su corazón. Había estado orando por la sanidad de su hijo durante 7 años, 7 largos años de promesas que parecían no cumplirse, de profecías que parecían haberse desvanecido en el aire. Y es que a veces, querida alma, la desesperanza no viene por falta de fe inicial, sino por el desgaste del tiempo. Como el profeta Elías, que después de la grandiosa demostración de poder divino en el Monte Carmelo, terminó exhausto bajo un enebro, pidiendo morirse. La desesperanza puede atacar incluso a los más fuertes, a los que han visto milagros, a los que han sentido la presencia de Dios de manera tangible. El enemigo conoce bien esta estrategia. No siempre intenta convencernos de que Dios no existe o que no tiene poder. A veces simplemente nos susurra, sí, Dios existe y sí, Él tiene poder, pero no para ti, no para esta situación. Has esperado demasiado tiempo. Oh, pero el Espíritu Santo me urge a decirte, esa es una mentira del infierno. En Isaías 40:31 la palabra nos asegura, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Fíjate bien, hermano o hermana, la promesa no dice que no pasaremos por el valle del cansancio, no dice que nunca sentiremos que nuestras fuerzas se agotan. La promesa es que serán renovadas si esperamos en Él. Esperar en el Señor no es simplemente sentarse a que algo suceda. La palabra hebrea original, kavá, implica una espera tensa, expectante, como la cuerda de un arco tensada, lista para lanzar la flecha. Es una espera activa, es una espera que confía, que sabe que algo está sucediendo aunque nuestros ojos naturales no lo perciban todavía. Y es precisamente en ese tiempo de espera donde el Espíritu Santo hace su obra más profunda en nosotros.
Como el alfarero que trabaja la arcilla, hay momentos en que parece que todo es presión, que todo es moldeamiento doloroso. Sentimos que estamos en el horno, quemándonos, transformándonos bajo un calor que apenas podemos soportar. Pero es allí, en ese proceso, donde se forma el vaso de honra que podrá contener su gloria. No soy yo quien puede cambiar tu situación. Yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo. Y ahora mismo, mientras estas palabras resuenan en tu corazón, Él está tejiendo los hilos de tu liberación, está preparando la respuesta que tanto has anhelado, está moviéndose en dimensiones que tus ojos no pueden ver todavía. Esa mujer que te mencioné, la del fondo del auditorio con su Biblia gastada, experimentó algo extraordinario ese día. No fue una luz resplandeciente, no fue un trueno desde el cielo. Fue un susurro suave en su corazón, una renovación de su esperanza. Y 3 semanas después, su hijo, que los médicos habían desahuciado, comenzó a mostrar señales de mejoría que desconcertaron a la ciencia médica. 6 meses después, estaba completamente sano, jugando como cualquier niño de su edad. El milagro comenzó no cuando el niño mostró mejoría física, sino cuando la esperanza renació en el corazón de aquella madre. Porque la desesperanza es la única enfermedad del alma que puede impedir que el poder de Dios fluya plenamente en nuestra situación. No es porque Dios no quiera bendecirnos si estamos desesperanzados, sino porque la desesperanza nos hace soltar el ancla de la fe, nos hace alejarnos de la fuente de todo milagro. Así que hoy, si la desesperanza ha sido tu compañera diaria, si has sentido que tus oraciones rebotan en el techo, si has comenzado a aceptar que quizás esto nunca cambiará, el Espíritu Santo quiere renovar tu esperanza. No con palabras vacías, no con promesas huecas, sino con la certeza inquebrantable de que Él, que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tu tiempo de espera no ha sido en vano. Cada lágrima ha sido recogida en su redoma. Cada noche de insomnio ha sido presenciada por el que nunca duerme ni se fatiga. Y ahora es el momento de levantar tus ojos, de renovar tus fuerzas, de permitir que la esperanza florezca nuevamente en ese desierto que has sentido en tu interior. Porque la desesperanza nunca es el capítulo final para un hijo de Dios. Es solo la antesala de un testimonio poderoso. Es solo la oscuridad que precede al amanecer más glorioso que hayas visto jamás. Si me miras a mí, pierdes. Pero si lo miras a Él, lo ganas todo. Y Él está aquí, ahora mismo, extendiendo su mano hacia ti, invitándote a volver a creer, a volver a esperar, a volver a confiar en que sus tiempos son perfectos, aunque nuestro entendimiento limitado no los comprenda completamente. Hay otro tipo de sufrimiento que veo frecuentemente en los hijos de Dios, uno que quizás estés experimentando ahora mismo. Es el sufrimiento que viene con la sensación de abandono divino. Es ese dolor agudo que surge cuando miramos alrededor y nos preguntamos, ¿dónde está Dios en todo esto? Son esos momentos en que nuestras circunstancias parecen contradecir todo lo que creemos sobre la bondad de Dios, sobre su cuidado, sobre su protección. Momentos en que el cielo parece de bronce y nos sentimos como huérfanos espirituales, vagando en un mundo hostil sin la presencia del Padre que tanto necesitamos. El salmista David, un hombre conforme al corazón de Dios, conocía bien este sentimiento. En el Salmo 22, 1-2 clamó con angustia, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche, y no hay para mí reposo. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has experimentado ese silencio que parece ensordecedor, esa ausencia que duele más que cualquier presencia hostil? Si es así, necesito que sepas algo importante. No estás solo en ese sentimiento. Los más grandes hombres y mujeres de Dios han atravesado valles de sombra donde la presencia divina parecía haberse desvanecido. Incluso nuestro amado Salvador,
colgado en la cruz del Calvario, experimentó ese momento desgarrador cuando clamó con las mismas palabras del Salmo: Eloi, Eloi, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero hay un misterio divino que el Espíritu Santo quiere revelarte hoy. A veces, lo que percibimos como ausencia de Dios es en realidad una forma diferente de su presencia. Es como cuando un padre enseña a su hijo a caminar. Hay un momento en que debe soltar sus manos, dar un paso atrás, permitir que el niño tambalee un poco. No porque haya dejado de amar al niño, no porque haya dejado de estar atento, sino precisamente porque su amor es tan grande que desea que el niño desarrolle su propia fuerza. En Deuteronomio 31:6, la palabra nos asegura: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Esta no es una promesa condicionada a nuestros sentimientos o percepciones. Es una realidad objetiva que trasciende nuestras emociones fluctuantes. Recuerdo a un pastor que conocí hace años, un hombre que había servido fielmente al Señor durante décadas. Un día, su esposa de 30 años fue diagnosticada con un cáncer agresivo que se la llevó en apenas 3 meses. Este hombre, que había predicado miles de sermones sobre la fidelidad de Dios, que había visto milagros en su ministerio, que había consolado a innumerables personas en su dolor, se encontró de pronto en un desierto espiritual donde no podía sentir la presencia de Dios. Durante un año entero, siguió ministrando, siguió predicando, siguió orando por los enfermos, pero por dentro estaba seco, vacío, incapaz de conectar emocionalmente con ese Dios al que había dedicado su vida. Me siento como un hipócrita, me confesó un día con lágrimas en los ojos. Predico sobre un Dios al que ya no puedo sentir. ¿Y sabes qué le dijo el Espíritu Santo a través de mí? Hijo mío, nunca has estado más cerca de mí que ahora. Nunca has sido más fiel que en estos momentos en que sigues sirviéndome sin el consuelo de mi presencia sensible. Ahora me estás amando por quien soy, no por lo que sientes. Ese es el nivel más profundo de intimidad con Dios, querido hermano, querida hermana. No es cuando todo fluye y las emociones nos elevan. No es cuando sentimos escalofríos en cada alabanza o lágrimas en cada oración. El nivel más profundo de intimidad viene cuando seguimos confiando, cuando seguimos obedeciendo, cuando seguimos adorando. Incluso cuando nuestros sentimientos indican que estamos solos. Job, ese hombre que lo perdió todo, propiedades, hijos, salud, y que fue atacado incluso por quienes debían consolarlo, declaró en medio de su más profundo dolor: aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15. Esa no es una fe inmadura que depende de circunstancias favorables. Esa es la fe madura que ha sido probada en el fuego y ha salido victoriosa. El Espíritu Santo está aquí ahora y quiere recordarte que la aparente ausencia de Dios es muchas veces una prueba de tu fe, un refinamiento de tu carácter, una preparación para una nueva dimensión de tu caminar espiritual. Como el oro que debe pasar por el fuego para ser purificado, a veces nuestra fe debe atravesar el crisol de la aparente ausencia divina para alcanzar su máxima pureza. Mira a José en el pozo, luego en la esclavitud, después en la prisión. ¿Dónde estaba Dios durante esos 13 largos años de sufrimiento? Estaba allí, trabajando tras bastidores, preparando el escenario para una liberación que no solo beneficiaría a José, sino a toda una nación, incluyendo a los mismos hermanos que lo habían vendido. Mira a Moisés, 40 años en el desierto de Madián. 40 años pareciendo que su llamado había sido un espejismo, que su propósito se había evaporado. ¿Dónde estaba Dios durante ese largo exilio? Estaba formando al líder que necesitaba, quemando toda autosuficiencia, toda dependencia de la fuerza humana, preparándolo para ser el instrumento perfecto para la liberación de un pueblo. Y ese pastor del que te hablé, después de atravesar su valle de sombra,
emergió con un ministerio de consuelo tan poderoso, tan auténtico, que miles de personas quebrantadas encontraron sanidad a través de sus palabras. No a través de sermones pulidos o teología sofisticada, sino a través de la vulnerabilidad de alguien que había caminado por el mismo valle oscuro y había descubierto que, incluso allí, Dios no lo había abandonado. Yo no puedo hacer nada para cambiar tu percepción de la presencia de Dios, pero Él puede hacer todo. Y ahora mismo, mientras estas palabras penetran en tu corazón, Él está restaurando esa conexión que parece haberse perdido. Está soplando sobre las brasas casi apagadas de tu intimidad con Él. Está renovando ese primer amor que quizás se ha enfriado, ¿sabes? Incluso los discípulos, que caminaron con Jesús físicamente durante 3 años, tuvieron momentos en que no pudieron reconocerlo. Piensa en los discípulos de Emaús, caminando junto al Salvador resucitado sin darse cuenta de quién era. Sus ojos estaban velados, aunque Él estaba literalmente a su lado. ¿No es eso una parábola perfecta de lo que muchos de nosotros experimentamos? Dios está ahí, caminando junto a nosotros, hablándonos, guiándonos. Pero nuestros ojos espirituales están tan enfocados en nuestro dolor, en nuestra confusión, que no podemos percibir su presencia. Y sin embargo, como con aquellos discípulos, hay un momento de revelación esperando por ti. Un momento en que tus ojos se abrirán, en que tu corazón arderá dentro de ti, y reconocerás que Él nunca se fue, que siempre estuvo allí, sosteniendo tu vida con su mano poderosa aun cuando no podías sentirlo. Existe un sufrimiento particular que muchos hijos de Dios experimentan en silencio, avergonzados incluso de confesarlo. Es el sufrimiento que nace cuando nos sentimos indignos del amor divino. Es ese dolor sordo que se instala en lo profundo del alma cuando miramos nuestras fallas, nuestras caídas repetidas, nuestros patrones de pecado que parecen nunca abandonarnos completamente, y nos preguntamos, ¿cómo podría Dios seguir amándome después de todo esto? Es una herida que sangra en silencio, mientras externamente quizás seguimos asistiendo a la iglesia, levantando las manos en adoración, recitando versículos de memoria, pero por dentro hay un abismo de vergüenza que parece separarnos irremediablemente de la santidad divina. En Romanos 8:38-39, el apóstol Pablo declara con absoluta certeza: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nota bien, amado hermano, amada hermana. En esa lista exhaustiva de cosas que no pueden separarnos del amor de Dios, Pablo incluye ninguna otra cosa creada. Y tus fracasos, tus caídas, incluso tus pecados más oscuros, entran en esa categoría. Son cosas creadas, son temporales, son finitas. Mientras que el amor de Dios es increado, eterno, infinito. La vergüenza espiritual es quizás la estrategia más efectiva del enemigo para mantenernos alejados del trono de la gracia. No porque la gracia haya disminuido, sino porque nosotros mismos nos alejamos, convencidos de que ya hemos agotado la paciencia divina, de que esta vez hemos ido demasiado lejos, de que esta caída ha sido la definitiva. Recuerdo a una joven que vino a un servicio de avivamiento hace algunos años. Durante la ministración, mientras otros caían bajo el poder del Espíritu, ella permanecía rígida, con los ojos fijos en el suelo, como temiendo cualquier contacto con lo divino. El Señor me mostró la razón. Había crecido en un hogar cristiano, había conocido a Dios desde niña, pero en su adolescencia se había alejado, tomado decisiones que ahora la atormentaban, creado una vida que sentía completamente incompatible con su fe de infancia. Había vuelto a la iglesia físicamente, pero su espíritu seguía a kilómetros de distancia, separado por un muro de vergüenza que ella misma alimentaba día tras día,
recordando constantemente cada error, cada falla, cada momento de debilidad. ¿Te resulta familiar esta situación? ¿Te has encontrado a ti mismo recordando obsesivamente tus caídas, magnificándolas hasta que ocupan todo tu horizonte espiritual, opacando la cruz, opacando la gracia, opacando el amor inmerecido pero infinito de tu Padre Celestial? En 1 Juan 3:20 encontramos estas palabras reconfortantes. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Piensa en esto. Si tu propio corazón, influenciado por el enemigo acusador, te señala y te condena, ¿cuánto más puede la gracia infinita de Dios, que conoce no solo tus caídas, sino también cada batalla que has librado, cada lágrima de arrepentimiento que has derramado, cada esfuerzo sincero por cambiar? La diferencia entre el remordimiento y el verdadero arrepentimiento es crucial aquí. El remordimiento te mantiene enfocado en tu falla, en tu persona, en tu indignidad. Te hunde más y más en la autocompasión o en el autodesprecio. Es un sentimiento estéril que no produce cambio verdadero. El arrepentimiento, en cambio, reconoce la falla, pero inmediatamente gira la mirada hacia aquel que puede restaurar, perdonar y transformar. El arrepentimiento no niega la gravedad del pecado, pero se niega a dejar que ese pecado defina tu identidad o limite el poder transformador de la gracia divina. Piensa en Pedro, ese discípulo impetuoso que juraba lealtad inquebrantable a Jesús y horas después lo negaba 3 veces, con maldiciones, frente a una simple criada. Si hay alguien que experimentó la vergüenza espiritual en toda su crudeza, fue Pedro. La Biblia nos dice que salió fuera y lloró amargamente. Puedo imaginar esas horas oscuras. El gran apóstol escondido en algún rincón de Jerusalén, reviviendo una y otra vez su traición, convencido de que había arruinado para siempre su relación con el Maestro. Y sin embargo, ¿qué vemos después de la resurrección? A Jesús buscando específicamente a Pedro, restaurándolo no solo a la comunión, sino al liderazgo apostólico. «Apacienta mis ovejas», le dijo Jesús, confiándole lo más preciado que tenía. No después de un periodo de prueba, no después de que Pedro demostrara su arrepentimiento con años de servicio intachable, sino inmediatamente, basándose únicamente en la sinceridad de su corazón quebrantado. El Espíritu Santo está aquí ahora y quiere arrancar de raíz esa vergüenza que te ha mantenido cautivo, que te ha robado la intimidad con tu Padre Celestial. Quiere recordarte que la sangre de Jesús no es solo suficiente para tus pecados respetables, esos que podrías confesar en un grupo de oración sin demasiada vergüenza. Su sangre es suficiente para todo, para lo más oscuro, para lo más repetitivo, para aquello que has jurado dejar 1000 veces y sigue regresando a tu vida. Aquella joven de la que te hablé experimentó algo asombroso esa noche. Durante la ministración, el Espíritu Santo le habló con tanta claridad como te estoy hablando yo ahora. Hija mía, tu vergüenza es un insulto a la sangre de mi Hijo. Cada vez que piensas que tus pecados son demasiado grandes para mi perdón, estás diciendo que la sangre de Jesús es demasiado débil, demasiado diluida para limpiarte por completo. Esa palabra atravesó el muro de vergüenza como una lanza de luz divina. Por primera vez en años, la joven pudo mirar más allá de sus fallas, más allá de su autopercepción contaminada, y contemplar la grandeza incomparable del sacrificio de Cristo. Se dio cuenta de que su vergüenza, que ella creía humildad, era en realidad una forma sutil de orgullo, la creencia de que sus pecados eran de alguna manera excepcionales, demasiado para la gracia divina. Y al comprender esto, cayó de rodillas, no bajo el peso de la vergüenza, sino bajo el asombro de una gracia tan incomprensible, tan inmerecida y sin embargo, tan completamente suya. Las lágrimas que derramó esa noche no fueron de amargura sino de libertad, no de autocondenación, sino de gratitud profunda. Si me miras a mí, pierdes. Pero si lo miras a Él,
lo ganas todo, y Él nunca ha estado tan interesado en tu pasado como en tu futuro. Nunca ha estado tan enfocado en quién has sido como en quién puedes llegar a ser a través de su poder transformador. Micaías 7, 18, 19 nos dice: ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Nota esa última frase. Dios no solo perdona nuestros pecados, no solo los cubre temporalmente, los sepulta en lo más profundo del mar. Y alguien me dijo una vez algo hermoso. Y luego, Dios pone un letrero que dice: prohibido pescar, porque a diferencia de nosotros, que tendemos a desenterrar constantemente nuestros fracasos pasados, Dios realmente los olvida, realmente los elimina, realmente los coloca tan lejos como está el oriente del occidente. Yo no puedo hacer nada para liberarte de esa vergüenza que te mantiene atado, pero Él puede hacer todo. Y ahora mismo, mientras estas palabras resuenan en lo profundo de tu ser, Él está aplicando el bálsamo sanador de su perdón a esas heridas autoinfligidas de culpabilidad y vergüenza. Porque la verdad es que nada de lo que has hecho te sorprende a ti, más de lo que sorprende a Dios. Él conocía cada una de tus caídas antes de que sucedieran, y aún así decidió amarte, decidió redimirte, decidió hacer su morada en ti a través del Espíritu Santo. Hay un sufrimiento particularmente doloroso que muchos experimentan en su caminar con Dios. Es el sufrimiento que surge de la comparación espiritual. Es ese dolor agudo que brota cuando miramos a nuestro alrededor y vemos a otros creyentes que parecen tener una fe más fuerte, una intimidad más profunda con Dios, un ministerio más fructífero, una vida de oración más consistente, una capacidad de escuchar la voz divina con claridad que nosotros apenas podemos imaginar. Es como una espina clavada en el corazón que nos susurra constantemente: nunca serás lo suficientemente espiritual. Nunca alcanzarás ese nivel. Tu fe siempre será de segunda categoría. En 2 Corintios 10, 12, el apóstol Pablo advierte específicamente contra esta tendencia. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pablo reconoce aquí una verdad profunda de la vida espiritual. La comparación es un terreno peligroso donde fácilmente perdemos la perspectiva divina sobre nuestro propio caminar. ¿Has sentido alguna vez que tu fe parece tan pequeña junto a la de otros? ¿Has escuchado testimonios impresionantes de grandes experiencias espirituales y has mirado hacia adentro solo para encontrar un terreno aparentemente árido, sin esas vivencias extraordinarias que otros describen con tanta naturalidad? Recuerdo a un hombre en un retiro de líderes hace algunos años. Era un siervo fiel, dedicado, que llevaba décadas sirviendo silenciosamente en su congregación. Durante una sesión donde varios compartían experiencias dramáticas con Dios, visiones, sueños, proféticos, intervenciones milagrosas, este hombre permaneció en silencio, con una expresión que mezclaba añoranza y resignación. Más tarde, en una conversación privada, me confesó su dolor. A veces me pregunto si estoy haciendo algo mal. Nunca he visto ángeles. Nunca he escuchado audiblemente la voz de Dios. Oro fielmente cada día, pero rara vez siento esa descarga eléctrica que otros describen. Mi fe parece tan ordinaria. ¿Te has sentido así alguna vez? Si es así, el Espíritu Santo tiene una palabra especial para ti hoy. En Mateo 13, 31, 32, Jesús describe el reino de los cielos como un grano de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Nota algo importante aquí. Jesús no dice que todas las expresiones del reino deban ser espectaculares desde el principio. De hecho, sugiere lo contrario.
Lo que comienza imperceptiblemente, aparentemente insignificante, puede desarrollarse en algo de grandeza y poder extraordinarios. La comparación espiritual es una trampa mortal, porque nos lleva a evaluar nuestra fe según parámetros externos, según las manifestaciones visibles, según experiencias que pueden ser genuinas para otros, pero que no son necesariamente el camino que Dios ha trazado para ti. Es como si en un jardín una rosa se angustiara porque no puede dar el tipo de sombra que proporciona un roble, o un roble se lamentara porque no puede producir la fragancia de una rosa. Cada uno tiene su diseño específico, su propósito único, su manera particular de reflejar la gloria del Creador. El Espíritu Santo está aquí ahora y quiere liberarte de esa carga de comparación que has estado llevando durante demasiado tiempo. Quiere revelarte la belleza única de tu propio caminar espiritual, la preciosidad de tu fe sencilla, la grandeza que hay en tu fidelidad cotidiana que quizás no viene acompañada de manifestaciones dramáticas, pero que agrada profundamente el corazón del Padre. Mira la vida de Jesús mismo. Por cada momento de transfiguración gloriosa en el monte, hubo meses de ministerio ordinario, enseñando a multitudes cansadas, sanando a enfermos uno por uno, enfrentando incomprensión incluso de sus discípulos más cercanos. Por cada división milagrosa del Mar Rojo, el pueblo de Israel pasó años caminando paso a paso por el desierto, recogiendo maná cada mañana en un ciclo aparentemente monótono, pero sostenido por la fidelidad divina. Aquel líder que me confesó su dolor por la aparente ordinariness de su vida espiritual, recibió una palabra de sabiduría ese día. El Señor me mostró que mientras otros experimentaban encuentros espirituales intensos pero esporádicos, este hombre tenía algo que muchos envidiaban en secreto: una constancia inquebrantable, una fidelidad que no dependía de emociones ni de manifestaciones extraordinarias, sino de una decisión renovada cada mañana de servir a Dios independientemente de lo que sintiera. Su fe no era menos profunda por ser menos dramática. De hecho, había alcanzado una madurez que muchos buscadores de experiencias nunca logran: la capacidad de caminar con. Su fe no era menos profunda por ser menos dramática. De hecho, había alcanzado una madurez que muchos buscadores de experiencias nunca logran: la capacidad de caminar con Dios en la sequedad aparente, de mantener su mano firmemente aferrada a la mano divina, incluso cuando no podía sentir nada extraordinario. El rey David, ese hombre conforme al corazón de Dios, escribió en el Salmo 131, 1-2: Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Hay una profunda sabiduría espiritual en estas palabras. David, que había experimentado encuentros extraordinarios con Dios, que había recibido profecías asombrosas, que había visto milagros sorprendentes, entendió que la verdadera madurez espiritual se encuentra en esa sencillez infantil, en ese contentamiento con estar simplemente en la presencia del Padre, sin exigir constantemente manifestaciones sobrenaturales. Y es que la vida cristiana no es una competencia de quién acumula más experiencias espirituales intensas. No es un concurso de quién puede contar los testimonios más impresionantes. Es un camino de transformación progresiva, donde cada uno avanza a su propio ritmo, en su propio sendero único, hacia la semejanza de Cristo. La comparación espiritual nos roba la alegría de nuestro propio camino. Nos ciega a las maneras sutiles pero profundas en que Dios está trabajando en nosotros. Nos hace buscar lo extraordinario cuando a veces la mayor obra divina sucede en lo ordinario, en los pequeños cambios de carácter que otros quizás nunca noten, pero que van conformándonos poco a poco a la imagen del Hijo. Yo no puedo hacer nada para cambiar tu tendencia a compararte espiritualmente con otros.
pero Él puede hacer todo. Y ahora mismo, mientras estas palabras penetran en tu corazón, Él está renovando tu visión, ayudándote a ver tu caminar con Él no a través del lente distorsionado de la comparación, sino a través de la perspectiva clara de su propósito único para tu vida. ¿Sabes? En 1 Corintios 12, Pablo compara a la iglesia con un cuerpo donde cada miembro tiene su función específica, y hace una observación fascinante. Y a aquellos miembros del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. ¿No es extraordinario? Pablo sugiere que aquellas partes que parecen menos impresionantes, menos destacadas, reciben en realidad un honor especial. Quizás tu ministerio no sea visible como el de un predicador en un escenario. Quizás tu vida de oración no produzca visiones celestiales que puedas compartir en testimonios electrizantes. Quizás tu adoración sea un susurro constante más que un grito extático. Pero a los ojos de Dios, esa fidelidad escondida, esa perseverancia silenciosa, tiene un valor incalculable. Aquel líder de nuestra historia experimentó una liberación profunda al entender esta verdad. Dejó de anhelar las experiencias de otros y comenzó a apreciar el tesoro único de su propio caminar con Dios. Y lo que descubrió fue sorprendente. Al dejar de buscar ansiosamente manifestaciones extraordinarias, comenzó a notar la presencia divina en los momentos más simples de su día. Una paz inexplicable mientras conducía al trabajo. Una palabra de sabiduría que surgía naturalmente mientras aconsejaba a alguien. Una compasión profunda que no había sentido antes hacia personas que antes le irritaban. No era menos espiritual que aquellos que tenían experiencias más dramáticas. Simplemente estaba experimentando a Dios de una manera diferente, única, perfectamente diseñada para su personalidad, para su llamado específico, para la obra particular que Dios quería realizar a través de él. La comparación espiritual es como una niebla tóxica que nos impide ver claramente nuestra propia jornada. Nos roba la gratitud por lo que Dios ya ha hecho en nosotros. Nos ciega a los milagros pequeños pero significativos que ocurren día a día en nuestro interior. Nos hace menospreciar la obra paciente y progresiva del Espíritu Santo, que prefiere muchas veces transformarnos poco a poco en procesos largos de refinamiento que en explosiones repentinas de cambio. En Eclesiastés 3:11, la Escritura nos dice que Dios ha hecho todo hermoso en su tiempo. Fíjate bien en esa frase, en su tiempo. Tu tiempo no es mi tiempo, tu proceso no es mi proceso, tu manera de experimentar a Dios no es mi manera. Y eso es exactamente como debe ser, porque el Dios infinito no puede ser contenido en una sola expresión, en un solo tipo de experiencia, en un solo patrón de crecimiento espiritual. Si has estado sufriendo bajo el peso de la comparación, si has estado mirando con envidia la vida espiritual de otros, mientras desprecias la obra genuina que Dios está realizando en ti, el Espíritu Santo te invita hoy a soltar esa carga. Te invita a descansar en la certeza de que tu camino es precioso a sus ojos, de que tu fidelidad silenciosa le honra profundamente, de que tu perseverancia en lo ordinario está produciendo un peso de gloria que las manifestaciones más espectaculares no pueden superar. Porque, al final, lo que Dios busca no son espectáculos sobrenaturales ni experiencias extáticas, sino corazones completamente rendidos, vidas progresivamente transformadas, caracteres paulatinamente conformados a la imagen de Cristo. Y ese proceso puede ser tan silencioso como el crecimiento de un árbol, imperceptible día a día, pero innegable década tras década. Cuando el Señor regrese, no preguntará cuántas visiones tuviste, cuántas profecías recibiste, cuántas veces sentiste escalofríos en la adoración. Preguntará: ¿fuiste fiel con lo que te di? ¿Permitiste que mi amor transformara tu carácter? ¿Serviste a los demás con el corazón de Cristo? Y entonces muchos que parecían espiritualmente ordinarios,
que nunca destacaron por experiencias sobrenaturales dramáticas, brillarán como estrellas al descubrirse la profundidad de su fidelidad escondida, la grandeza de su servicio humilde, la belleza de su amor constante que no dependía de emociones extraordinarias, sino de una decisión renovada cada día de seguir a Cristo, pase lo que pase, se sienta lo que se sienta. Hay un tipo de sufrimiento del que rara vez hablamos en nuestras iglesias, pero que aflige silenciosamente a muchos fieles. Es el sufrimiento que proviene del desencanto con la iglesia institucional. Es ese dolor profundo que surge cuando descubrimos que el cuerpo de Cristo en la tierra, esa comunidad que debería reflejar perfectamente el amor y la santidad de Dios, está compuesta de seres humanos imperfectos, a veces hipócritas, ocasionalmente dañinos. Es la herida que se abre cuando experimentamos rechazo donde esperábamos aceptación, juicio donde buscábamos gracia, política donde anhelábamos pureza, división donde creíamos encontrar unidad. En Salmos 55, 12, 14, David expresa un dolor similar. No me reprocha un enemigo lo que habría soportado, ni se alza contra mí el que me odiaba. Pues me habría ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. ¿Te resulta familiar este sentimiento? ¿Has experimentado la puñalada especialmente dolorosa de la traición o la decepción proveniente no del mundo, donde quizás la esperabas, sino del mismo santuario, del mismo lugar donde buscabas refugio? Recuerdo a una mujer de mediana edad que asistió a uno de nuestros servicios hace algunos años. Durante la ministración, mientras oraba por ella, el Espíritu Santo me reveló una profunda herida que llevaba en su alma. Después de décadas de servicio fiel en su iglesia local, había sido marginada cuando un nuevo liderazgo asumió el control. Sus ideas fueron desechadas, su experiencia ignorada, su dedicación menospreciada. Y lo que más le dolía no era la pérdida de posición o reconocimiento, sino la sensación de que la comunidad que ella consideraba su familia espiritual la había descartado como si esos años de fidelidad no significaran nada. Lo peor, me confió después con lágrimas, es que ahora me cuesta confiar no solo en la iglesia, sino en Dios mismo. Si su cuerpo me trató así, ¿cómo puedo estar segura de que Él es diferente? ¿Has tenido pensamientos similares? ¿Te has encontrado alejándote no solo de una congregación específica, sino de la comunidad cristiana en general debido a heridas recibidas? ¿Has comenzado a cuestionar tu fe misma porque las acciones de quienes debían representar a Cristo parecían tan contrarias a su carácter? En Hebreos 12:15 encontramos esta advertencia profunda. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. El escritor de Hebreos entendía que la desilusión con el pueblo de Dios puede convertirse fácilmente en una raíz de amargura que no solo afecta nuestra relación con otros creyentes, sino que eventualmente contamina nuestra propia relación con Dios. El Espíritu Santo está aquí ahora y quiere sanar esa herida particular que quizás has mantenido escondida, esa decepción que ni siquiera te has permitido nombrar completamente por temor a parecer poco espiritual. Él entiende tu dolor mejor que nadie, porque ¿quién ha sido más mal representado a lo largo de la historia que Dios mismo? Piensa en esto. Si hay alguien que conoce el dolor de ser malinterpretado, tergiversado y falsamente representado por quienes deberían conocerlo mejor, es Jesús mismo. Él, que era la encarnación perfecta del amor, fue rechazado precisamente por los líderes religiosos de su tiempo, aquellos que deberían haber sido los primeros en reconocerlo. Sus críticos más feroces no fueron los pecadores con quienes compartía la mesa, sino los supuestos expertos en las Escrituras que recitaban la ley divina mientras crucificaban al autor de esa misma ley. En Mateo 23:37, escuchamos el lamento de Jesús sobre Jerusalén, el centro religioso de su pueblo,
Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Hay un dolor inmenso en estas palabras. El dolor de quien ofrece amor y protección solo para encontrar rechazo y violencia. Y sin embargo, este mismo Jesús que experimentó el máximo desencanto con la institución religiosa de su tiempo, nunca permitió que eso envenenara su corazón con amargura. Incluso desde la cruz, su oración por aquellos que lo ejecutaban, muchos de ellos líderes religiosos, fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aquella mujer herida de nuestra historia encontró sanidad cuando pudo separar en su mente la imperfección humana de las instituciones religiosas de la perfección inmutable del Dios a quien esas instituciones intentan servir. Comenzó a entender que la Iglesia, como cuerpo, está compuesta de personas en diferentes etapas de su camino espiritual, algunas maduras, otras inmaduras, algunas sanas, otras dañadas. Y lo más liberador fue cuando comprendió que su relación con Dios no dependía de la mediación perfecta de ninguna institución humana. Que aunque la comunidad es esencial para el crecimiento espiritual, su fe no estaba cimentada en la perfección de esa comunidad, sino en la perfección de Cristo. Esta verdad es como un bálsamo sanador para el alma desencantada. La Iglesia visible, tangible, institucional que experimentamos en la tierra es un reflejo imperfecto de la Iglesia ideal que existe en la mente de Dios. Como Pablo dice en Efesios 5:27, Cristo está en el proceso de presentarse a sí mismo una Iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El hecho mismo de que Pablo hable de este como un objetivo futuro indica que la Iglesia presente todavía está en proceso, todavía está siendo santificada, todavía está siendo transformada. Yo no puedo hacer nada para eliminar el dolor que has experimentado en comunidades cristianas, pero Él puede hacer todo. Y ahora mismo, mientras estas palabras resuenan en tu interior, Él está aplicando su toque sanador a esas heridas que has recibido en la casa de tus supuestos amigos. Porque el desencanto con la Iglesia institucional, aunque comprensible y a veces inevitable, nunca fue el destino final que Dios diseñó para ti. Fue más bien una estación en tu jornada, un valle que atravesar, quizás incluso un crisol necesario para purificar tu fe de expectativas irreales y dependencias humanas, para llevarte a una relación más madura y directa con el Dios que trasciende todas nuestras estructuras e instituciones. Esa mujer herida de nuestra historia no solo encontró sanidad, encontró un propósito renovado. En lugar de abandonar completamente la comunidad cristiana, decidió convertirse en un agente de cambio dentro de ella. Comenzó un ministerio pequeño pero poderoso, dedicado a sanar precisamente el tipo de heridas que ella había experimentado, no con amargura ni con un espíritu de crítica, sino con la compasión que solo puede nacer de haber experimentado personalmente ese dolor. No puedo cambiar toda la Iglesia, me dijo años después, pero puedo crear un espacio seguro dentro de ella para quienes han sido heridos como yo lo fui. Puedo ser el tipo de creyente que desearía haber encontrado cuando estaba en mi momento más vulnerable. Y esa es quizás la invitación que el Espíritu te extiende hoy. No a ignorar tu desilusión ni a fingir que el dolor no existe, sino a permitir que ese mismo dolor te conforme más a la imagen de Cristo, quien fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. En vez de permitir que el desencanto te aleje permanentemente de la comunidad de fe, ¿qué tal si lo utilizas como combustible para convertirte en exactamente el tipo de presencia sanadora que echabas de menos cuando tú estabas herido? ¿Qué tal si, en lugar de abandonar por completo el cuerpo de Cristo debido a sus imperfecciones, te conviertes en parte de la solución, en un instrumento de renovación y restauración? Porque al final, la Iglesia institucional, con todas sus fallas,
Sigue siendo el plan A de Dios para manifestar su reino en la tierra. No tiene un plan B. Ha decidido, en su misteriosa sabiduría, trabajar a través de vasijas de barro, frágiles, imperfectas, propensas a quebrarse, para revelar el tesoro incomparable de su gracia. Si me miras a mí, pierdes. Pero si lo miras a Él, lo ganas todo. Y Él nunca ha estado tan decepcionado de su iglesia como para abandonarla. Nunca ha estado tan desilusionado con su pueblo como para revocar su pacto. Sigue trabajando, pacientemente, a veces dolorosamente, para conformarnos a todos, individual y colectivamente, a la imagen de su Hijo. Así que si el desencanto con la iglesia ha sido tu sufrimiento secreto, si has estado luchando con la disparidad entre el ideal cristiano y la realidad a menudo decepcionante, sabe que no estás solo. El mismo Jesús que amó a la iglesia y se entregó por ella, entiende perfectamente tu dolor. Y está esperando para llevarte a un lugar de sanidad donde puedas volver a amar su cuerpo, no porque sea perfecto, sino porque es suyo. Existe un sufrimiento particular que muchos hijos de Dios experimentan en algún momento de su caminar espiritual. Es el dolor que surge cuando Dios parece no responder nuestras oraciones de la manera que esperábamos. Es esa angustia profunda que sentimos cuando hemos clamado fervientemente por sanidad, por restauración, por liberación, por provisión, y la respuesta parece ser un persistente no, o un silencio que interpretamos como negativa divina. Es un dolor agudo que desafía nuestra comprensión de Dios como Padre amoroso, como Rey todopoderoso, como aquel que prometió que si pedimos, recibiremos, si buscamos, hallaremos, si llamamos, se nos abrirá. En 2 Corintios 12, 7, 9, el apóstol Pablo comparte su propia experiencia con este tipo de sufrimiento. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Te has encontrado en una situación similar? ¿Has orado repetidamente, con fe sincera, con corazón quebrantado, por algo que parece claramente bueno y alineado con la voluntad de Dios, como la entiendes, solo para encontrarte con lo que parece ser una negativa divina? Recuerdo a un matrimonio que conocí hace años en un servicio de sanidad. Llevaban más de una década orando por un hijo. Habían consultado médicos, habían recibido profecías, habían sido ungidos con aceite incontables veces, habían viajado a conferencias de avivamiento por todo el país. Y sin embargo, el vientre de la esposa seguía vacío. La promesa de descendencia seguía sin cumplirse. Cuando los conocí, pude ver en sus ojos no solo dolor, sino también confusión, incluso un principio de resentimiento. ¿Por qué Dios responde las oraciones de otros por hijos y no las nuestras?, me preguntaron con una honestidad desgarradora. Hemos visto a personas que apenas conocen al Señor recibir este milagro sin siquiera pedirlo, mientras nosotros, que hemos sido fieles toda nuestra vida, parecemos invisibles a sus ojos. ¿Has tenido pensamientos similares? ¿Te has preguntado por qué Dios parece responder rápidamente a algunas oraciones mientras otras, que para ti son mucho más importantes, parecen quedarse suspendidas en el éter, sin respuesta? En Isaías 55, 8, 9, encontramos estas palabras desafiantes: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esta escritura no es un cliché espiritual para descartar fácilmente nuestra confusión. Es más bien una invitación a la humildad, a reconocer que, por muy maduras que sean nuestra fe y nuestra comprensión espiritual, seguimos viendo por espejo oscuramente, como dice Pablo en 1 Corintios 13:12. El Espíritu Santo está aquí ahora
y quiere ayudarte a navegar este terreno difícil donde tus expectativas de cómo debería responder Dios chocan dolorosamente con la realidad de cómo ha respondido. No para ofrecerte explicaciones simplistas ni para pedirte que reprimas tu dolor, sino para llevarte a un nivel más profundo de intimidad con el Padre, donde la confianza trasciende la comprensión completa. Piensa en Jesús en Getsemaní, orando con tal intensidad que su sudor se volvió como gotas de sangre. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús, que tenía una comprensión perfecta de la voluntad del Padre, aún así sintió la tensión humana, el deseo natural de evitar el sufrimiento. Y aunque en última instancia se sometió a la voluntad divina, la Escritura no minimiza su angustia ni sugiere que fue menos espiritual por experimentarla. Aquel matrimonio de nuestra historia experimentó algo transformador durante el tiempo que pasamos juntos en oración. No fue una respuesta inmediata a su petición específica. No fue la concepción milagrosa que tanto anhelaban. Fue algo más profundo, una revelación gradual de que Dios no estaba ausente en su dolor, que no estaba ignorando sus clamores, sino que estaba trabajando un propósito que iba más allá de su comprensión inmediata. Meses después de nuestro encuentro, recibí una carta de ellos. Todavía no habían concebido biológicamente, pero habían comenzado el proceso de adopción de 2 hermanos que habían perdido a sus padres en circunstancias trágicas. Ahora entendemos, escribieron. Durante todos estos años, Dios no estaba diciendo no a nuestras oraciones por un hijo. Estaba diciendo, esperen, porque hay 2 niños específicos que ya están en el mundo, que me necesitan a mí y que los necesitan a ustedes, y cuyos tiempos de vida debían sincronizarse con los suyos. ¿Significa esto que toda oración aparentemente no respondida tiene una explicación tan clara y satisfactoria? No, y sería deshonesto sugerirlo. Hay misterios en los caminos de Dios que no serán plenamente revelados en este lado de la eternidad. Hay nos divinos que solo entenderemos cuando lo veamos cara a cara. Pero lo que sí podemos saber con certeza, lo que la Escritura nos asegura una y otra vez, es que el silencio divino nunca equivale a indiferencia divina, que la aparente negativa nunca significa abandono, que Dios está tan involucrado, tan presente, tan activamente trabajando en los momentos en que parece más distante como en aquellos en que su presencia es palpable y sus respuestas inmediatas. En Hebreos 4:15-16 encontramos este consuelo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nota especialmente esa frase, oportuno socorro. La palabra griega original, eukairos, implica no solo ayuda, sino ayuda que viene en el momento perfecto, en la ocasión más adecuada, en el tiempo divinamente orquestado. No siempre cuando lo pedimos, no siempre como lo imaginamos, pero siempre perfectamente sincronizado con el propósito eterno de Dios para nuestras vidas. Yo no puedo hacer nada para cambiar la manera en que Dios ha respondido o no a tus oraciones específicas, pero Él puede hacer todo. Y ahora mismo, mientras estas palabras penetran en lo profundo de tu ser, Él está realineando tu perspectiva, ajustando tu visión, permitiéndote vislumbrar, aunque sea parcialmente, la perfección de sus tiempos y sus caminos. Porque la verdadera madurez espiritual no consiste en recibir siempre respuestas afirmativas a nuestras oraciones. Consiste en llegar a un lugar donde podamos decir, como Job en medio de su sufrimiento incomprensible, aunque él me matare, en él esperaré. Esa confianza inquebrantable no nace de entender completamente los caminos de Dios, sino de conocer profundamente el corazón de Dios. De saber, más allá de toda duda, que independientemente de cómo responda a nuestras peticiones específicas,
Su carácter permanece inmutable, siempre justo, siempre amoroso, siempre fiel, siempre trabajando para nuestro bien eterno y para su gloria. Mira a José en la prisión egipcia, olvidado durante años después de interpretar el sueño del copero. Si Dios hubiera respondido su probable oración por liberación inmediata, nunca habría llegado a ser el segundo al mando en Egipto, nunca habría estado en posición de salvar a su familia y a toda una región de la hambruna. Mira a David, ungido como rey pero pasando años huyendo por el desierto, viviendo en cuevas, escapando constantemente de la muerte. Si Dios hubiera respondido su probable oración por ascender rápidamente al trono, nunca habría desarrollado el carácter que lo convirtió en un rey conforme al corazón divino. Mira a Moisés, 40 años en el desierto de Madián después de huir de Egipto. Si Dios hubiera respondido su probable oración por claridad sobre su destino, por una resolución rápida de su exilio, nunca habría adquirido la humildad y la dependencia de Dios que lo convirtieron en el líder que podía sacar a Israel de la esclavitud. Lo que parece un retraso divino, lo que interpretamos como negativa celestial, a menudo es simplemente Dios trabajando en una escala de tiempo y con una perspectiva que trasciende nuestra comprensión limitada. Ese matrimonio de nuestra historia experimentó precisamente esta verdad. Años después de nuestra primera reunión, me enviaron otra carta con una foto. Ellos, más mayores pero con ojos radiantes de alegría, rodeados no solo por los 2 niños que habían adoptado inicialmente, sino por otros 3 que habían llegado a sus vidas a través de circunstancias igualmente sorprendentes. Si Dios hubiera respondido nuestra oración original exactamente como la formulamos, escribieron, solo habríamos conocido la bendición de un hijo. Pero al responder a su manera y en su tiempo, hemos experimentado la alegría multiplicada de 5 hijos, cada uno con su historia única, cada uno trayendo a nuestra vida algo irreemplazable. Lo que nos parecía un no cruel era en realidad un tengo algo mucho mejor en mente. Si me miras a mí, pierdes, pero si lo miras a Él, lo ganas todo. Y Él está trabajando en tu situación, respondiendo a tus oraciones no necesariamente según la letra de tu petición, sino según el espíritu de tus necesidades más profundas. Esas que quizás ni siquiera has podido articular, pero que Él, que conoce tu corazón mejor que tú mismo, entiende perfectamente. Existe un sufrimiento que toca a muchos creyentes en su caminar con Dios. Es el dolor que surge cuando sentimos que hemos fallado en nuestra misión divina. Cuando miramos atrás en nuestra vida y vemos oportunidades desperdiciadas, llamados ignorados, años que parecen haberse esfumado sin dejar el impacto que creíamos destinados a producir. Es ese dolor sordo que nos despierta en medio de la noche con preguntas persistentes. ¿He desperdiciado mi vida? ¿He fallado en mi propósito? ¿Es demasiado tarde para cumplir lo que Dios tenía planeado para mí? En Filipenses 3:13-14, Pablo ofrece este consejo que nace de su propia experiencia. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nota que Pablo, ese gigante de la fe, ese apóstol que escribió gran parte del Nuevo Testamento, reconoce implícitamente que hay un queda atrás que requiere ser olvidado. Incluso él, con todo su impacto en la historia del cristianismo, sentía la necesidad de no aferrarse al pasado, tanto a sus fracasos como a sus logros, para poder avanzar hacia lo que Dios aún tenía para él. ¿Te has sentido así? ¿Has experimentado ese pesar retrospectivo, esa sensación punzante de que quizás has desperdiciado tus mejores años, de que las decisiones que tomaste te han alejado irremediablemente del plan perfecto que Dios tenía para ti? Recuerdo a un hombre en sus 60 años que se acercó a mí después de un servicio. Su rostro mostraba las marcas de quien ha vivido intensamente, pero sus ojos reflejaban un pesar profundo. «Tengo una confesión», me dijo con voz quebrada.
Cuando era joven, sentí claramente el llamado de Dios para ser misionero en América Latina. Todo estaba dispuesto, tenía el apoyo de mi iglesia, había estudiado español, incluso había vendido la mayoría de mis posesiones, pero entonces conocí a una mujer, me enamoré, y ella no quería ir al campo misionero. Elegí el matrimonio sobre mi llamado. Ahora, 40 años después, estoy divorciado de todas formas. Mis hijos apenas me hablan, y me pregunto, ¿ha estado Dios castigándome todos estos años por aquella decisión? ¿Es demasiado tarde para mí? ¿Te resulta familiar esta angustia? ¿Has revisado mentalmente decisiones pasadas, momentos cruciales donde tomaste un camino que ahora te parece equivocado, y te has preguntado si Dios puede o quiere redimir el tiempo que parece perdido? En Joel 2:25 encontramos esta promesa extraordinaria: y os restituiré los años que comió la langosta, el saltón. En Joel 2:25 encontramos esta promesa extraordinaria: y os restituiré los años que comió la langosta, el saltón, el revoltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra vosotros. Esta escritura habla directamente a ese sentimiento de pérdida irreversible, a esa percepción de que hay años que simplemente se han perdido, que han sido devorados, ya sea por nuestras propias decisiones, por circunstancias fuera de nuestro control, o incluso por la disciplina divina. Y lo asombroso es que Dios promete restauración, promete una compensación divina que de alguna manera misteriosa puede recuperar lo que parece irrecuperable. El Espíritu Santo está aquí ahora y quiere hablarte específicamente sobre esa sensación de fracaso en tu misión, sobre esa angustia de haber desperdiciado tu vida o porciones significativas de ella. No para ofrecerte consuelos superficiales, ni para minimizar el dolor real que ese sentimiento produce, sino para revelarte una verdad fundamental sobre la naturaleza de Dios y su manera de trabajar con nosotros. Piensa en Moisés, quien a los 40 años intentó por su propia fuerza y comprensión liberar a su pueblo, solo para terminar fugitivo en el desierto durante las siguientes 4 décadas. Si alguien tenía motivos para sentir que había desperdiciado su vida, era él. Y sin embargo, fue, precisamente a los 80 años, una edad que en nuestra cultura actual consideraríamos bien pasada la post-fecha de caducidad para iniciar grandes empresas, cuando Dios lo llamó desde la zarza ardiente y comenzó la verdadera misión de su vida. Aquel hombre de 60 años de nuestra historia experimentó algo transformador durante nuestro tiempo juntos. El Espíritu Santo le mostró que su perspectiva estaba distorsionada por la culpa y el arrepentimiento, impidiéndole ver cómo Dios había estado trabajando incluso a través de lo que él percibía como su gran fracaso. En los 40 años desde su decisión de no ir al campo misionero, había construido un negocio exitoso que, aunque él no lo veía así, había provisto financiamiento para docenas de misioneros. Había criado hijos que, a pesar de la actual distancia emocional, habían absorbido suficientes valores cristianos como para estar ahora reconectándose con su fe. Y había adquirido sabiduría, madurez y experiencias de vida que lo habían preparado para un tipo de ministerio que nunca hubiera imaginado a los 20 años. ¿Es demasiado tarde para mí?, había preguntado. Y la respuesta que el Espíritu Santo le dio a través de mí fue un rotundo: nunca es demasiado tarde en el reino de Dios. Nunca hay un punto en tu vida terrenal donde Dios diga: ya está, desperdiciaste tu oportunidad, no tengo más propósito para ti. De hecho, una de las verdades más liberadoras de la Escritura es que Dios es experto en reescribir historias, en incorporar nuestros aparentes fracasos y desvíos en su narrativa redentora. Como el alfarero que, cuando la vasija se echa a perder en sus manos, no desecha la arcilla sino que la remodela en algo nuevo. Jeremías 18:4. El apóstol Pedro negó a Cristo 3 veces en su momento de mayor necesidad. Un fracaso tan devastador que parecía imposible de superar. Y sin embargo, fue a este mismo Pedro a quien Jesús resucitado encomendó:
apacienta mis ovejas. No después de un período prolongado de rehabilitación espiritual, no después de demostrar que había superado su tendencia a fallar bajo presión, sino inmediatamente, en la primera reunión post-resurrección. Yo no puedo hacer nada para borrar los años que sientes que has desperdiciado, pero Él puede hacer todo. Y ahora mismo, mientras estas palabras penetran en lo profundo de tu ser, Él está remodelando tu perspectiva, ayudándote a ver que incluso lo que parece ser tiempo perdido puede ser redimido, que incluso las decisiones que lamentas pueden ser incorporadas a un propósito mayor. Ese hombre de 60 años decidió, después de nuestra conversación, contactar a una organización misionera que trabajaba precisamente en la región a la que él había sentido llamado en su juventud. No para irse como misionero a tiempo completo, aunque esa opción estaba sorprendentemente abierta para él, sino para ofrecer su experiencia empresarial, sus contactos y su sabiduría de vida para ayudar a proyectos de desarrollo sostenible en comunidades empobrecidas. 2 años después, me envió una foto. Estaba de pie frente a una escuela rural en Guatemala que había ayudado a financiar y construir. A su lado había 3 jóvenes misioneros a los que estaba mentoreando. Nunca imaginé que Dios cumpliría mi llamado de esta manera, escribió. Pensé que había arruinado todo para siempre con una sola decisión. Ahora veo que Él simplemente tomó un camino más largo y más rico para llevarme exactamente donde quería que estuviera. ¿Y sabes qué? Sus hijos, impresionados por la transformación que vieron en su padre, comenzaron a reconstruir su relación con él. Uno de ellos incluso decidió acompañarlo en su próximo viaje misionero. La restauración que Dios obró no fue solo de su propósito, sino de las relaciones que Él también había dado por perdidas. Esta es la belleza incomparable de nuestro Dios. Él no está limitado por nuestros fracasos, por nuestras decisiones equivocadas, por nuestros desvíos. Como el navegador GPS celestial constantemente está recalculando la ruta cuando nos salimos del camino, encontrando nuevas maneras de llevarnos al destino que Él ha diseñado para nosotros. Permíteme preguntarte, ¿qué sería posible si dejaras de lado esa carga de arrepentimiento por el tiempo perdido y comenzaras a preguntarle a Dios, ¿cómo puedes usar todo, incluyendo mis aparentes fracasos, para tu gloria? ¿Cómo puedes redimir incluso mis peores decisiones para conformarme a la imagen de tu Hijo? Porque la verdad liberadora es que mientras tengas aliento en tus pulmones, Dios sigue teniendo un propósito para ti. Y ese propósito nunca ha dependido de tu perfección, sino de su fidelidad. Nunca ha estado basado en tu capacidad para seguir un plan sin desviaciones, sino en su poder para redimir todas las cosas, para hacer que todas las cosas, incluso tus fracasos, cooperen para bien. En 2 Corintios 5:17, Pablo declara: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Esta no es solo una verdad que se aplica al momento de la conversión. Es una realidad que Dios continúa manifestando a lo largo de nuestra vida. Él está constantemente en el negocio de hacer nuevas todas las cosas. Nuestras heridas, nuestros fracasos, nuestros años aparentemente perdidos. Si me miras a mí, pierdes. Pero si lo miras a Él, lo ganas todo. Y Él es el Dios que declaró: he aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Isaías 43:19. El desierto de tus años perdidos, la soledad de tus oportunidades desperdiciadas, no son obstáculos para este que especializa en crear caminos donde no hay camino, en hacer brotar ríos donde solo hay sequedad. Nunca es demasiado tarde. Nunca has caído demasiado lejos. Nunca has desperdiciado tanto tiempo que Dios no pueda redimirlo, multiplicarlo y convertirlo en un testimonio de su gracia asombrosa y su poder restaurador. Hay un último tipo de sufrimiento que quisiera abordar
uno que toca particularmente el corazón de muchos hijos de Dios. Es el dolor que surge del cansancio espiritual, de esa fatiga profunda que viene después de años de luchar la buena batalla, de mantener la fe en medio de pruebas prolongadas, de servir fielmente sin ver siempre resultados tangibles. Es ese agotamiento que va más allá de lo físico, que afecta las fibras más profundas de nuestro ser y nos hace preguntarnos si tenemos la fuerza para continuar, si vale la pena seguir esforzándonos cuando el camino parece tan largo y la meta tan distante. En Gálatas 6:9 encontramos esta exhortación vital. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. El hecho mismo de que Pablo necesitara escribir estas palabras indica que el cansancio espiritual es una realidad común, una tentación real para todos los creyentes, incluso para aquellos primeros cristianos que habían visto a Cristo resucitado con sus propios ojos o habían escuchado directamente el testimonio de los apóstoles. ¿Te has sentido así? ¿Has experimentado esa sensación de estar espiritualmente agotado, de haber dado todo lo que tienes y sentir que no queda nada más para dar? ¿Te has preguntado en silencio si tienes la resistencia necesaria para continuar este maratón espiritual hasta el final? Recuerdo a una pastora que conocí hace algunos años durante una conferencia de líderes. Llevaba más de 3 décadas en el ministerio, sirviendo fielmente en una pequeña congregación rural donde los recursos eran escasos y el progreso a menudo parecía imperceptible. Durante una sesión de oración, mientras otros líderes compartían testimonios entusiastas de crecimiento y avivamiento en sus iglesias, ella permaneció en silencio, con los ojos cerrados y las manos tensas sobre su regazo. Más tarde, cuando todos se habían marchado, se acercó a mí con lágrimas contenidas. «Tengo una confesión que apenas me atrevo a pronunciar», me dijo con voz quebrada. «Estoy cansada, tan cansada que a veces, cuando me despierto por la mañana, tengo que obligarme a salir de la cama. Tan cansada que he comenzado a preguntarme si Dios me ha abandonado, o si yo he perdido mi llamado, o si todo esto ha sido en vano». ¿Te resulta familiar este sentimiento? ¿Has llegado a un punto en tu camino de fe donde la fatiga espiritual parece haberse convertido en tu compañera constante, donde las disciplinas que alguna vez te nutrieron ahora parecen rutinarias, donde las promesas que alguna vez te sostuvieron ahora parecen distantes? En Isaías 40, 28, 31, encontramos este recordatorio poderoso. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El Espíritu Santo está aquí ahora y quiere hablarte directamente sobre ese agotamiento que has estado experimentando, sobre esa sensación de que quizás no tienes lo necesario para terminar la carrera. No para ofrecerte soluciones superficiales o exhortaciones simplistas a esforzarte más, sino para llevarte a un lugar de descanso genuino y renovación verdadera. Piensa en Elías, ese poderoso profeta que se enfrentó a 450 profetas de Baal en el Monte Carmelo y vio la respuesta espectacular de Dios con fuego del cielo. Y sin embargo, apenas unos días después, lo encontramos bajo un enebro, tan agotado emocional y espiritualmente, que pide morir. «Basta ya, oh Jehová», clama, «quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres». ¿Cómo responde Dios a este colapso de su siervo? No con reproche, no con un sermón sobre la necesidad de ser más fuerte, no recordándole los grandes milagros que acababa de presenciar, sino con cuidado tierno y práctico, primero permitiéndole dormir, luego proporcionándole comida y agua, finalmente hablándole no en un torbellino poderoso, sino en un silbo apacible y delicado.
Aquella pastora de nuestra historia experimentó algo similar durante nuestro tiempo juntos. El Espíritu Santo le mostró que su cansancio no era señal de fracaso espiritual, sino resultado natural de un servicio prolongado y fiel. Que incluso Jesús, en su ministerio terrenal, buscaba regularmente lugares apartados para descansar, para recargar fuerzas, para conectar nuevamente con la fuente de su poder. La gota que está constantemente dando de sí misma sin ser rellenada, le dije, guiada por el Espíritu, eventualmente se seca, no porque haya fallado en su propósito de dar, sino precisamente porque ha sido fiel a ese propósito. El cansancio que sientes no es vergonzoso, es la medalla de honor de quien ha servido fielmente durante demasiado tiempo sin el descanso necesario. ¿Y sabes lo que sucedió después? Esta mujer, que había estado dirigiendo sola su congregación durante años, finalmente encontró el valor para compartir su agotamiento con algunos líderes de confianza. Para su sorpresa, en lugar de juzgarla o considerarla débil, se organizaron para darle un periodo sabático de 3 meses, el primero en más de 30 años de ministerio. Durante ese tiempo, pudo descansar, leer, orar, sin la presión de preparar el siguiente sermón o resolver la siguiente crisis. Pudo reconectar con las razones por las que había entrado al ministerio en primer lugar, con el Dios que la había llamado antes de que ella hiciera nada por él. Yo no puedo hacer nada para eliminar tu cansancio espiritual, pero Él puede hacer todo. Y ahora mismo, mientras estas palabras penetran en lo más profundo de tu ser, Él está extendiendo una invitación. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Nota que Jesús no dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré más trabajo, más responsabilidades, más batallas que librar. Promete específicamente descanso, alivio, renovación. Es una invitación a la gracia, no al esfuerzo, al recibir, no al lograr. Cuando esa pastora regresó de su sabático, algo había cambiado fundamentalmente en ella. No solo estaba físicamente descansada, sino espiritualmente renovada. Me di cuenta, me escribió meses después, que había estado tratando de servir de mi propia fuerza durante demasiado tiempo. Había olvidado que Jesús dijo que su yugo es fácil y ligera su carga. Había convertido el ministerio en un peso aplastante porque sentía que todo dependía de mí. Y aquí está la paradoja divina. Al permitirse descansar, al reconocer sus límites, al dejar de esforzarse tanto, su ministerio floreció como nunca antes. No porque ella estuviera haciendo más, sino porque estaba permitiendo que Dios hiciera más a través de ella. No porque hubiera encontrado nuevas técnicas o estrategias, sino porque había redescubierto la fuente de todo poder y fructificación espiritual, la comunión íntima con Cristo. Si estás experimentando ese cansancio profundo del alma, si te encuentras espiritualmente agotado después de años de fidelidad, de lucha, de perseverancia, el Espíritu Santo quiere recordarte hoy que tu valor no está en lo que haces para Dios, sino en lo que eres para Él, su Hijo amado, su hija preciosa. En Juan 15:5, Jesús nos dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Nota el orden aquí. Primero la permanencia, luego el fruto. Primero la comunión, luego el servicio. Primero el descanso en su presencia, luego la acción que fluye naturalmente de esa conexión vital. Quizás el cansancio que estás experimentando es en realidad una invitación divina a regresar a ese orden correcto, a recordar que antes de ser un hacedor para Dios, eres un ser con Dios. Que tu identidad primaria no es la de siervo, sino la de hijo, no es la de guerrero, sino la de amado. Si me miras a mí, pierdes, pero si lo miras a Él, lo ganas todo. Y Él nunca ha estado tan interesado en lo que puedes hacer para su reino como en quién eres en comunión con Él. Nunca ha valorado tanto tu productividad como tu presencia con Él.
Nunca ha estado tan impresionado por tus logros como está enamorado de tu corazón. Permítete descansar en esta verdad. Permítete ser renovado por esta realidad. Permítete ser liberado de la tiranía del hacer siempre más para descubrir la libertad del ser amado completamente. Aquella pastora descubrió para su asombro que, cuando dejó de esforzarse tanto, cuando comenzó a ministrar desde un lugar de descanso en vez de agotamiento, su pequeña congregación comenzó a crecer. No porque ella estuviera implementando nuevas estrategias de crecimiento, sino porque la autenticidad de su renovada relación con Dios era magnética, atrayendo a personas sedientas de esa misma realidad. La ironía, me escribió, es que ahora estoy técnicamente trabajando menos horas, pero viendo más fruto. Estoy esforzándome menos, pero experimentando más gozo. Estoy luchando menos, pero ganando más batallas. He aprendido que cuando Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer, no estaba hablando solo de nuestra incapacidad, sino también de su suficiencia. Querido hermano, querida hermana, que estás escuchando estas palabras, si el cansancio espiritual ha sido tu compañero constante, si has estado luchando fielmente pero te sientes al borde del agotamiento, el Espíritu Santo te está ofreciendo hoy la misma renovación que aquella pastora experimentó. No es vergonzoso admitir tu cansancio. No es falta de fe reconocer tus límites. No es fracaso espiritual necesitar descanso. Por el contrario, es sabiduría profunda, es humildad verdadera, es madurez espiritual genuina. Porque en el reino paradójico de Dios, a menudo avanzamos más cuando nos detenemos, ganamos más cuando nos rendimos, recibimos más cuando dejamos de esforzarnos tanto. Como expresó maravillosamente el salmista, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Amado Padre Celestial, te pido ahora mismo por cada persona que está escuchando estas palabras y que se encuentra espiritualmente exhausta. Tú ves su fidelidad, tú conoces sus luchas, tú entiendes su cansancio mejor que nadie. Te pido que derrames sobre ellos una nueva unción de descanso divino. Ese descanso que no viene simplemente de la ausencia de actividad, sino de la presencia de tu espíritu. Que sientan ahora mismo tu abrazo tierno, ese abrazo que les asegura que no necesitan hacer más, ser más o luchar más para ganarse tu amor. Que experimenten la renovación que solo tú puedes dar, esa renovación que transforma el desierto en manantiales de agua, que hace florecer el páramo, que levanta con alas de águila a quienes ya no tienen fuerzas para caminar. Y que a partir de este momento aprendan el ritmo divino. Trabajo y descanso, esfuerzo y recuperación, dar y recibir. Que descubran la libertad de servir desde el rebosamiento y no desde el agotamiento, desde la plenitud y no desde la escasez, desde la abundancia de tu gracia y no desde la limitación de sus propias fuerzas. En el nombre poderoso de Jesús, el único que puede dar descanso verdadero al alma cansada. Amén. Y si estas palabras han tocado tu corazón hoy, si has sentido al Espíritu Santo hablándote directamente a través de este mensaje, te invito a escribir amén en los comentarios y a compartir este mensaje con alguien que podría estar experimentando alguno de estos sufrimientos. Porque a veces, todo lo que necesita un corazón quebrantado es saber que no está solo, que otros están atravesando el mismo valle y que Dios está igualmente presente en su situación, trabajando, sanando, restaurando, renovando todas las cosas para su gloria y para nuestro bien eterno.